continuación a nuestro programa con el módulo Estrategias Terapéuticas en Linfoma no Hodgkin. Nuestra primera ponencia está a cargo de la doctora Marta Magdaleno Montes. Ella es oncóloga pediatra del Hospital General de Tijuana, con el tema Nuevo Sistema Internacional de Clasificación y Criterios de Respuesta en Linfomas no Hodgkin en Niños y Adolescentes. Buenos días a todos. Bueno, mi tema se llama clasificación del Lugano, que es la nueva clasificación que se hizo por la revisión de todos los criterios que se han estado desarrollando desde décadas pasadas. Desde los años 60 se han hecho sistemas de estadificación y también de evaluación de la respuesta, pero no fue hasta 1971 que se hizo la clasificación de Han-Harvard. Esta clasificación estaba diseñada más que nada para pacientes adultos con linfoma de Hodgkin. Este linfoma de Hodgkin nada más era para evaluar la localización de la enfermedad. También era utilizado por los radiooncólogos para planeación de la radioterapia. En 1988 se hizo una modificación por Cotswold. En esta modificación lo que hicieron fue agregar o integrar a esta estadificación lo que es la tomografía axial computarizada. Y en 1999 un grupo de trabajo internacional lo que hizo fue implementar los criterios de respuesta completa, respuesta parcial y un nuevo concepto que decían ellos de respuesta completa pero no confirmada. En el 2007, un grupo de trabajo internacional también desarrolló unas nuevas guías. Esta fue la primera vez que se hicieron publicaciones para linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, como no había pasado en los anteriores sistemas de estadificación. Además, aquí, en el 2007, agregaron el PET para la evaluación de la respuesta. Y después de años que estuvieron haciendo estas guías, que estuvieron trabajando con estos criterios, se hicieron dos nuevos talleres. Uno es en el 2011 y en el 2013. Estas conferencias internacionales lo que hicieron fue evaluar los criterios que se estaban utilizando del 2007. Y ellos concluyeron en el 2011 actualizar todos los estudios de imagen. Estos estudios de imagen que era cómo informar de manera homogénea o estandarizar los informes del PET y agregar un PET de manera intermedia durante el tratamiento. En el 2013 se hizo de nuevo esta misma conferencia. Se siguieron analizando otros criterios de estadificación y de evaluación de respuesta. En estos hubo otras sugerencias y otros cambios. En esta integraron al PET para los linfomas que tenían avidez para el FDG y las entidades que no eran ávidas de FDG. En el otro hicieron unos cambios también. Hicieron una modificación en la clasificación de Han-Harvard para enfermedad limitada y enfermedad avanzada, que eran en la etapa 1, que era la enfermedad limitada, y en la etapa avanzada estaban integrados por la etapa 3 y etapa 4. También ellos modificaron la utilización de la biopsia de médula ósea, ya que el PET podría realizarse en lugar o tomar el lugar de la biopsia de médula ósea, en este caso. Y otros criterios también, por ejemplo, como los síntomas B, que ya no tienen relevancia, ya que no tienen relevancia pronóstica en el tratamiento, entonces por eso dejaron de tener relevancia para el diagnóstico. En el 2014 se hizo una revisión precisamente de todos esos trabajos que se realizaron en las conferencias internacionales anteriores y ellos hicieron unas modificaciones y crearon otras guías. Estas guías y recomendaciones para la nueva clasificación que se ha establecido, que se llama la clasificación de Lugano. Esta se realizó en Suiza en el 2014. Lo que buscaba esta clasificación era, primero, que fuera universalmente aplicable, que mejorara la evaluación del paciente con linfoma, eliminar la ambigüedad, facilitar la comparación de pacientes y resultados entre los estudios y simplificar la evaluación de nuevas terapias. ¿De qué consta? Bueno, tiene los conceptos donde se aplicó el PET-FDG para estandarizar
o como estándar más bien en la tipificación de los linfomas que tenían avidez del FDG. También en la evaluación de la respuesta en subtipos de linfomas ávidos de FDG, utilizando la escala de 5 puntos. La evaluación de la respuesta también, aquí se dio el concepto de que podía ser evaluada con un solo lugar, con un sitio único, y ahí se puede evaluar la progresión de la enfermedad sin ser diseminada. Y en la evaluación del vaso, que antes había una medición de 10 a 12 centímetros, ellos evaluaron y dijeron que más de 13 centímetros ya se podía considerar que había involucro del vaso. La modificación que hicieron también en la clasificación de Hanhardt fue la de cambiar el concepto. En lugar de etapas 1, 2, 3 y 4, etapas 1 y 2, manejarlo como enfermedad limitada, y etapas 3 y 4, manejarlo como enfermedad avanzada. Y la biopsia de la médula, que dijimos que ya no está indicada como de rutina en el linfoma Hodgkin y en el linfoma de células grandes B difuso. Los estudios de rutina también ya no están sugeridos como rutina para los pacientes de vigilancia, ya que no cambian ni la sobrevida y el costo-beneficio no lo justifica. Dentro de la clasificación, pues lo que vamos a hacer primero, la evaluación del paciente, el diagnóstico, la evaluación del paciente, ver el estadio anatómico. En la revisión de los criterios de estadificación, bueno, revisar las imágenes, si hay tumoración bulquio voluminosa, involucro de vaso, hígado, médula, y ver todo lo que está involucrado. Ver los grupos pronósticos, la evaluación de la respuesta y el seguimiento y la vigilancia. Para el diagnóstico es muy importante que tengamos una biopsia, pero la biopsia por aspiración con aguja fina es inadecuada. No tenemos el material suficiente para realizar los estudios necesarios, ya sea moleculares, de inmunohistoquímica y genéticos que necesitamos para hacer un adecuado diagnóstico. La recomendación es una biopsia excisional. Con esa biopsia nuestro patólogo puede hacer un diagnóstico mucho más certero y puede hacer los estudios que necesitamos de inmunohistoquímica para poder completar o complementar un diagnóstico adecuado. Y la biopsia con aguja no es con aguja fina, es con Trucut, es la biopsia central que se hace. Esta pudiera ser, cuando no se puede hacer, una biopsia excisional. Con estas técnicas, pues sí podemos llegar a tener un diagnóstico adecuado. Y sobre todo, la experiencia que tenga nuestro patólogo, porque también es importante para nosotros que nos dé un adecuado diagnóstico. Dentro de los criterios de involucro de sitio, pues aquí va a depender de cómo es nuestro paciente afectado, qué afectación tiene primero, si es ganglio linfático, si se palpa o no se palpa, si el vaso está agrandado, tiene patomegalia, esplenomegalia, y en base a eso, pues son los estudios que se van a realizar, y dentro de los estudios vamos a encontrar si tiene avidez o no, flujo de oxiglucosa. Entonces, si tiene avidez, el PET nos va a servir mucho más, nos va a dar más información que una tomografía simple, aunque la tomografía realmente no ha quedado en desuso. Es una herramienta muy importante, ya que en los linfomas que no tienen avidez para FDG, esta herramienta sigue sirviendo porque nos puede ayudar para estadificar el paciente y también para ver la evaluación del paciente. Podemos ver la masa exactamente, podemos hacer una medición en lo que son los diámetros longitudinales y transversales y poder hacer una cuantificación de los nódulos que tenemos, porque ya se dice que si tenemos más de 6 nódulos afectados y que miden más de 1.5, eso quiere decir que sí hay una afectación muy probablemente del linfoma. Y aquí en lo que es órgano sólido, pues vamos a ver el hígado, solo pues va a tener absorción difusa, puede haber masa, puede haber nódulos, y en la tomografía sí se puede medir las lesiones. Las lesiones que encontramos nodulares junto con las extranodulares se miden con los diámetros longitudinales y transversales y se juntan la suma de todas estas lesiones que realizamos. Se supone que son 6 ganglios, o se puede juntar con las áreas extranodulares también, y para poder hacer una evaluación de la carga tumoral que tiene.
Y en los sitios extranodales, como el sistema nervioso central, pues ahí va a ser dependiente de la lesión que se tenga. Por ejemplo, si tenemos una masa o si hay una infiltración leptomeningia o si es el líquido cefalorraquídeo el que está afectado. En la tomografía podemos encontrar la masa. La resonancia magnética nos da más información, sobre todo para el sistema nervioso central. Si tenemos una infiltración leptomeningia, pues con resonancia lo podemos ver también. El líquido cefalorraquídeo podemos encontrar los blastos del linfoma o también hacer una citometría de flujo. Otros órganos afectados, como piel, pulmón, tracto gastrointestinal, hueso y médula ósea, van a ser también los síntomas sitio-dependientes. También vamos a encontrar si tienen avidez o no tienen avidez de FDG, y aquí el PET nos serviría más que nada, ¿no? Porque hay lesiones que no se pueden medir. La biopsia sería aquí la indicada para ver si hay involucro para linfoma. En la revisión que se hizo del sistema de estadificación de linfomas nodales primarios, como ya lo había mencionado, es la clasificación de Han-Harvey. Esta clasificación lo que agregó fue el concepto de los primeros estadios 1 y 2 y el estadio 3 y 4 iban a cambiar por lo de enfermedad limitada o enfermedad avanzada. Y la enfermedad 2, el estadio 2 con enfermedad bulky, esta podía ser manejada, más bien, se debe manejar como enfermedad limitada, pero si tiene factores de riesgo negativos agregados, lo podemos cambiar a un estadio avanzado. Y los sitios sospechosos. Como ya sabemos, los sitios sospechosos cuando son ganglionares debemos de tener esta medida. El diámetro longitudinal arriba de 1.5 centímetros y en los sitios extranodales que son anormales y están presentes, tienen que tener arriba de 1 centímetro para que sean compatibles con linfoma. Y en la esplenomegalia, ese ya se documentó, más de 13 centímetros de longitud vertical, y antes se decía que era de 10 a 12 centímetros. La hepatomegalia, aquí nada más es con ver un crecimiento. Antes ya que no había como una seguridad que hubiera una infiltración hepática, si estaba crecido. Pero con el PET podemos encontrar lesiones captantes del FDG y que nos dicen que tiene actividad metabólica elevada. En la evaluación de las imágenes tenemos al PET, que es el estándar para los linfomas ávidos de FDG, y la tomografía sigue estando indicada porque es una herramienta todavía importante para las histologías que no son ávidos de FDG. Se prefiere la tomografía, sobre todo en estas histologías, y en regiones donde no tenemos disponibilidad para lo que es el PET, pues ahí es importante que se siga evaluando el paciente con la tomografía. En ausencia de un PET, si tenemos una masa que ha disminuido de tamaño pero persiste, se considera que es una respuesta para que antes lo que ellos tenían el concepto de remisión completa no confirmada. Este tipo de pacientes con una respuesta parcial, lo que está bien es hacer una biopsia para poder saber si hay actividad metabólica o si hay más bien enfermedad, ¿no?, en ese tejido. Entonces, la remisión completa no confirmada, realmente el PET la deja fuera de esta clasificación y no es una categoría ya que esté dentro de esta clasificación. Aquí podemos ver nada más una parte de los linfomas. Sabemos que existen como 50 linfomas no Hodgkin. Estos son unos de los que tienen mayor captación de FDG, que tienen mayor avidez y por lo tanto el PET da muy buena información con ellos. Existe esta puntuación que es la captación del FDG, que es la fluoruro de oxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, y lo que hacen ellos es medir la captación de la FDG, ¿sí? Pero esta captación, hay una captación que es fisiológica y se encuentra en la comparación que hacen es la imagen mediastinal y la imagen hepática. Con esta comparación ellos hacen esta clasificación. En la escala 1 no hay captación, en la escala 2 hay captación mediastinal, ¿sí? En la 3 hay una captación mediastinal, pero es menor que la que observamos en el hígado. Y en el 4 es moderadamente ya más que en el hígado y en cualquier sitio también lo podemos encontrar. En la 5 la captación es mucho más alta que en el hígado, en cualquier sitio, y podemos encontrar sitios nuevos. Y en la última, que puede haber
áreas de captación que probablemente no estén relacionadas con el linfoma, pero que existen y están disminuidos. Los linfomas que son no ávidos del FDG son estos, son muy poquitos. Entonces el PET sí tiene bastante información que nos da, porque la mayoría de los linfomas tienen por el FDG. Y en este caso, la leucemia linfocítica crónica, el linfoma de linfocitos pequeños, linfoma linfoplasmocítico, micosis fungoide y los linfomas de la zona marginal. Como vemos, son linfomas no Hodgkin que son más del adulto, no son tanto del niño, no son del paciente pediátrico. Entonces, nuestros pacientes con el PET realmente se van a beneficiar bastante. Las recomendaciones para la estadificación que se realizó en estas nuevas guías del Lugano. Pues el estudio de imagen estándar para la estadificación para los linfomas con avidez del FDG va a ser el PET, ¿sí? Es muy sensible, tiene una alta especificidad, puede evaluar perfectamente la respuesta y es muy confiable. Y si se hace una determinación pretratamiento, podemos hacer una evaluación de cómo va respondiendo nuestro paciente, si va respondiendo adecuadamente, perdón, si va respondiendo adecuadamente o en realidad no tiene respuesta. Y si al final del tratamiento tenemos una respuesta completa o una remisión completa del paciente. También nos da información sobre la localización. Aquí es muy importante que el PET nos da actividad metabólica de sitios que a lo mejor la tomografía no nos la muestra, pero los radiólogos lo que hacen es un cruce, ven las áreas nodulares que se encuentran en el PET y las cruzan, más bien en la tomografía, y las cruzan con las imágenes de PET hipermetabólicas, y eso te da una alta confiabilidad de que hay unas lesiones que no se observan en la tomografía, pero que las podemos ver por el PET. Y la tomografía, que es una herramienta que seguimos utilizando, pues esta mide perfectamente los ganglios linfáticos. Se puede hacer la planeación de la radioterapia, porque ese se sigue utilizando, y se puede distinguir, por ejemplo, los ganglios linfáticos de las asas intestinales, se puede hacer una diferenciación, y puede evaluar compresiones a nivel mediastinal, cuando tenemos un síndrome de vena cava superior o cuando tenemos efectos de trombosis de los vasos mediastinales. Entonces nos da mucha información también y es muy importante. Es estadificación, que ya la mencioné hace un momento. Y los síntomas B. La presencia o ausencia de síntomas B, que era lo que se clasificaba anteriormente, pero está más enfocado para el linfoma de Hodgkin, y ahí es donde tiene más utilidad, sobre todo en los estadios tempranos o estadios limitados. Para los estadios avanzados realmente ya no tiene ningún soporte, pues no es relevante, no son relevantes, no implican factor pronóstico para el linfoma no Hodgkin. Hay una serie de índices pronósticos internacionales donde no tiene nada que ver los síntomas B, entonces realmente ni se toman en cuenta, por eso es que no tienen relevancia clínica y están fuera de la clasificación. Y en el puntaje, este es en los puntajes de los índices pronósticos que les platicaba. Y aparte no afectan el enfoque del paciente. Eso quiere decir, si yo lo tengo en un estadio 2 o en un estadio 4, no me va a afectar en el tratamiento que yo ya tengo establecido para el paciente. En la evaluación del vaso, el vaso es el que sí tuvo cambios, ¿no? Se usaba una sola medida que correlacionaba con el volumen, y esta medida la mayoría lo tomaban de 10 a 12 centímetros en la longitud vertical. En la clasificación de Lugano, la recomendación es que la esplenomegalia se va a hacer midiéndola y que sea arriba de 13 centímetros. Y en el hígado se decía antes que tampoco era así muy confiable que si teníamos una hepatomegalia fuera en realidad infiltración o involucro de linfoma. Y ahora en esta nueva clasificación ellos encontraron que el aumento difuso o la captación focal con o sin nódulos focales diseminados apoya la participación o el involucro del hígado en el linfoma. En la evaluación de la médula ósea, en el linfoma Hodgkin, si se realiza un PET, la biopsia de médula ósea ya no está indicada para el linfoma de Hodgkin, y se ha visto en estudios que se han realizado que se correlaciona mucho etapas 1 y etapas 2 con biopsias de médula ósea negativas, y etapas 3 y etapa 4 con grandes B difuso se haría una biopsia si el PET es negativo,
y si se identifica una histología que sea discordante, ¿no?, para el cuadro clínico que tenemos. Y aquí es importante porque aquí sí tiene que ver mucho el manejo que vamos a realizar. Si tenemos mucha duda y podemos cambiar el manejo de un diagnóstico a otro, sí es importante que se realice la biopsia. Para otros subtipos sí se recomienda hacer la biopsia unilateral de la médula ósea, ¿sí?, con un material de 2.5 centímetros, precisamente para hacer inmunohistoquímica y citometría de flujo basal. Si nosotros al inicio encontramos involucro de médula ósea, bueno, cuando terminemos o cuando termine el tratamiento o finalicemos, debe de ser normal completamente para considerarla una respuesta completa. La enfermedad Pulky también. Como dijimos, no hay una definición así consistente para el linfoma no Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin era donde se utilizaba que era una masa mayor de 10 centímetros o que el diámetro del tórax fuera arriba de un 30%. Entonces, estos conceptos son más establecidos para el linfoma Hodgkin y es donde se siguen utilizando. En los linfomas no Hodgkin se maneja lo que es la enfermedad Pulky en etapa 2 como enfermedad limitada. Entonces lo que podemos hacer aquí es que sí se puede cambiar a limitada o avanzada, pero si está relacionado con factores de riesgo que sean negativos, ahí cambia y nosotros mismos lo podemos cambiar de una etapa limitada a una fase avanzada. Y dentro de las recomendaciones de evaluación de la respuesta, pues encontramos que el PET se recomienda para la evaluación de la respuesta con la escala de 5 puntos. Si se realizan imágenes a mitad del tratamiento, el PET sigue siendo mucho mejor que la tomografía. Y en los estudios actualmente evalúan el papel de la terapia adaptada a la respuesta del PET, que eso aún todavía está en estudio. Mientras tanto, no se recomienda que cuando tengamos un PET, por ejemplo, uno basal, y hay un cambio, queremos desescalar el tratamiento, pero a veces si lo hacemos podemos subtratar a un paciente. Entonces con el puro PET no debemos hacer estos cambios. Y la mayoría de estos datos están relacionados al linfoma de Hodgkin, al linfoma de células grandes B difuso y al linfoma folicular. Como ven, en esto lo que más falta es la participación pediátrica, pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, todos estos estudios están muy bien, son aplicables, pero necesitamos más representación de la comunidad pediátrica médica y también en los pacientes. Y esta es la escala que decía, la escala de 5 puntos, se llama criterio de Will. En esta escala lo que ya dije es nada más la comparación de la absorción del FDG a nivel mediastinal y a nivel hepático, encontrando que en el 1, como dijimos, no hay absorción, en el 2 menos que mediastino, en el 3 más que el mediastino pero menos que el hígado, el 4 moderadamente mayor que el hígado y el 5 es marcadamente mayor que el hígado con otras lesiones. Y acá encontramos lesiones nuevas. La evaluación, ¿cómo nos sirve esta escala? Bueno, si tenemos una puntuación de 1 y 2, se considera que tengo una respuesta metabólica completa, sobre todo en el intermedio o al final de tratamiento. Esa es una respuesta adecuada. Y en la puntuación 3, pues esto va a depender del momento de la evaluación, el contexto y el tratamiento. Esto quiere decir que la absorción de FDG disminuye durante la terapia porque es una enfermedad quimiosensible. Esperamos que esta puntuación realmente al final de tratamiento tengamos la respuesta metabólica completa. Y en la puntuación 4 y 5, en la etapa intermedia de la enfermedad, sugiere que la absorción, dice, de la enfermedad quimiosensible ha reducido, pero no lo suficiente. Esto quiere decir que voy a tener una respuesta metabólica parcial. Deberíamos de tener más o menos. Y la puntuación 4 o 5, al final del tratamiento, representa realmente falla, ¿no?, al tratamiento, una enfermedad metabólica residual, incluso aunque haya sido desde el inicio. Desde el inicio bajó a 4 o 5, pero así persistió y terminó el tratamiento y no hubo respuesta completa. El cronograma, como hacemos los PET. Cuando nosotros queremos hacer evaluaciones a mitad del tratamiento, tenemos que hacerlo inmediatamente después de que termina la quimioterapia. Aquí no nos podemos dar el lujo de dar 4, 5 o 6 semanas, como se sugiere al final del tratamiento, que aquí sí se sugiere de 6 a 8 semanas,
para poder hacer una evaluación. Mínimo, cuando nos surge, 3 semanas tenemos que dejar pasar. Y después de la radioterapia se tienen que dejar pasar 3 meses para tener una respuesta adecuada y no tener falsos positivos. Hay áreas que son fisiológicas y que tienen una alta captación del FDG. Por ejemplo, en el anillo de Waldeyer, en el intestino, en la médula ósea, o cuando nosotros aplicamos quimioterapia y les aplicamos factores estimuladores de crecimiento de granulocitos. Estos también hacen que incremente la captación del FDG y puede presentar una captación fisiológica mayor a lo normal del hígado. En este caso, si esta captación está en estos lugares que son fisiológicamente más altos y no es en la lesión inicial, se puede considerar que es una respuesta metabólica completa. Incluso con las nuevas terapias inmunomoduladores también te pueden dar un falso positivo de una pseudoprogresión de la enfermedad. Y en las masas residuales siempre se recomienda que el tejido que es metabólicamente activo se realice una biopsia, sobre todo, ¿por qué? Porque nos va a servir para nosotros y que estamos considerando un tratamiento de rescate. La masa residual siempre debe ser documentada, medida si se puede y registrada en el informe del PET que nos están enviando. Y el seguimiento del PET, aquí es muy importante porque no tenemos tanta experiencia y a nosotros nos ha pasado en el centro de que queremos seguir haciendo PET, pero realmente no tiene ningún beneficio, ni costo-beneficio, ni la sobrevida cambia en los estudios que se han referido ahí, entonces no tiene razón de que estemos realizando estudios de imágenes de seguimiento. En resumen, las recomendaciones de evaluación de la respuesta es el PET-CT es el estándar para la evaluación de la respuesta. La respuesta completa incluye masas residuales, pero que no son ávidas para FDG. El PET se debe interpretar con escala de 5 puntos de Deauville y la respuesta, la enfermedad progresiva se puede definir en un solo sitio y no se sugiere PET de vigilancia. Y el resumen de las recomendaciones para la estadificación, pues el PET-CT sigue siendo el estándar para la estadificación de los linfomas ávidos de FDG, la clasificación de Hanhart modificada para la extensión limitada o avanzada, y el tratamiento debe estar dirigido más por enfermedad limitada o avanzada y con factores de riesgo pronóstico que estén agregados a la enfermedad. La eliminación de la biopsia de médula ósea en linfoma Hodgkin y más en el linfoma de células B grande difuso. La eliminación de la radiografía de tórax, esto es porque la tomografía nos da información todavía mucho más amplia de la pura radiografía. Y los síntomas A y B, que solo se utilizan para el linfoma Hodgkin, pero en etapas limitadas. Y la eliminación del acrónimo X para la enfermedad Bulky, pero que a pesar de eso, se debe siempre documentar la masa, las mediciones, para poder hacer estudios a futuro. ¿Sí? Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora?